Buenas tardes, doctora. El día de hoy le vamos a explicar lo que son los músculos de la masticación. Mi compañera también le va a explicar acerca de lo que es la articulación temporomandibular. En este caso, los músculos de masticación se conforman por 4 y cada uno de nosotros explicará cada uno en base a su origen, inserción, inervación y lo que son sus fibras. Les empezaré a explicar lo que es el músculo macetero. En el músculo macetero se origina en el arco cigomático y se inserta en lo que es el ángulo de la mandíbula. Como funciones principales tenemos que pues nos ayuda a lo que es la lateralidad, protrusión, elevación, lo que es la masticación y pues también como característica principal de lo que es el músculo macetero pues es que tiene forma pues cuadrangular y pues también tiene dos tipos, que es la profunda y la superficial. En este caso empezaré a explicar lo que es la superficial. En la superficial las fibras descienden hacia abajo y ligeramente hacia atrás. Se origina en lo que es en el borde inferior y 2/3 de lo que es el arco cigomático. Se inserta en lo que es en el ángulo de la mandíbula y también parte de lo que es la rama mandibular. Bueno, sigo con el profundo. En este caso las fibras corren a lo que es abajo y hacia atrás y pues se origina en lo que es en el tercio posterior del arco cigomático y se inserta en lo que viene siendo la parte superolateral de la rama mandibular y pues también con lo que es la apófisis coronoides. La irrigación de este músculo pues es con el quinto par craneal, que es el trigémino, pero en este caso va más al mandibular y del mandibular obviamente pues el que lo irriga pues es el nervio macetero. Y pues esto pues sería todo acerca de lo que es el músculo macetero. Ahora yo les voy a hablar acerca del músculo temporal. El músculo temporal va a ser el músculo más grande de la masticación. Este músculo, al ser tan amplio, va a abarcar toda la fosa temporal. Y esta fosa va a estar conformada por los huesos del cráneo, que serían el frontal, el parietal, el temporal y el esfenoides, que se encuentra propiamente detrás del músculo. Bien, ahora su forma. Este va a tener una forma de abanico, si lo pueden llegar a apreciar, que va a descender propiamente a la mandíbula. Y bueno, este va a ser un músculo, como ya les había dicho, ancho y plano. Respecto a su origen, esta, como ya le había mencionado, se va a situar en toda la fosa temporal y va a estar limitada o por debajo de la línea temporal inferior, que sería esta. Van a existir dos líneas temporales, la línea temporal inferior, como ya la mencioné, y la línea temporal superior, que sería esta. Pero nuestro músculo temporal solo se va a estar limitando por la línea temporal inferior. En este músculo también va a existir una fascia temporal. Esta fascia temporal va a ser una membrana fibrosa y resistente que va a cubrir a todo nuestro músculo temporal. Y también de esta fascia van a salir algunas fibras o se van a generar algunas fibras. Tengamos en cuenta que van a existir dos tipos de fascias temporales, la fascia temporal interna y la fascia temporal externa. Entonces, la que va a estar en contacto con nuestro músculo, pues va a ser la interna. Con respecto a su inserción, este músculo se va a estar insertando en nuestra apófisis coronoides de la mandíbula. ¿Y cómo es eso? Pues este músculo, después de que ya está situado en toda nuestra fosa temporal, va a descender a nuestra mandíbula pasando por el arco cigomático o apófisis cigomática
y se va a estar insertando en la apófisis coronoides, que se encuentra en esta parte, en la apófisis coronoides y en el borde anterior de nuestra rama ascendente. La disposición de las fibras. Nuestro músculo se va a dividir en 3 porciones: la porción anterior, la porción medial y la porción posterior. En cada una de estas porciones las fibras van a variar un poco. ¿Por qué? Pues porque van a tener diferentes posiciones. Entonces, en nuestra porción anterior, las fibras se van a encontrar casi o verticalmente. En nuestra porción medial, que las fibras van a ser oblicuas porque no son ni verticales ni horizontales. Entonces, estas fibras se encuentran como en una diagonal. Y por último, nuestras fibras posteriores, que se van a encontrar de una forma horizontal. Entonces, estas fibras van a converger en un tendón estrecho que se va a encontrar localizado en nuestro arco cigomático. Bien, su inervación. Estas van a estar siendo inervadas por las ramas profundas temporales que propiamente pertenecen al nervio trigémino del quinto par craneal. Recordemos que estas ramas, este nervio trigémino va a estar inervando pues lo que es técnicamente la cara, nuestra boca y propiamente nuestros dientes. Va a estar siendo irrigado por las ramas temporales profundas de la arteria maxilar y por las ramas temporales medias de la arteria temporal superficial. Y bien, por último, su función. Estas van a tener, el músculo temporal va a ser el más fuerte de la articulación temporomandibular. Entonces, este músculo va a ser el principal responsable de hacer el movimiento de retrucción. Entonces, al momento de que las fibras posteriores se contraen, este músculo pues técnicamente hace el movimiento de retrucción. A lo que me refiero, se desplaza o hace movimiento hacia atrás, ¿ok? Y por el contrario, cuando las fibras posteriores contraen, va a hacer el movimiento de elevación de la mandíbula o ascendencia de la mandíbula. Entonces, técnicamente, pues la persona estaría cerrando la boca. Bien, yo les voy a platicar sobre el músculo pterigoideo medial. El músculo pterigoideo medial forma parte del grupo de los músculos de la masticación. Este músculo se extiende o posee una forma rectangular. Al igual que el pterigoideo lateral, este posee dos cabezas, una cabeza superficial y una cabeza profunda. La cabeza profunda, que es la porción más grande de este músculo, se origina a partir de la superficie medial de la lámina lateral de la apófisis pterigoides del hueso del esfenoides, y también se origina en una pequeña parte de la apófisis piramidal del hueso palatino. Sus fibras van a descender hacia abajo y descienden hacia atrás y oblicuamente. Sus fibras van a quedar por detrás de un ligamento, que este es el ligamento esfenomandibular, con el objetivo de insertarse en lo que es en la superficie medial o en la superficie interna de nuestra rama de la mandíbula, justo en el ángulo de la mandíbula. Ahora, con la cabeza superficial, la cabeza superficial es la parte o la porción más pequeña de este músculo. Este se origina a partir de la tuberosidad maxilar y la mayor parte de la apófisis piramidal del hueso palatino. Al igual que las fibras de la cabeza profunda, van a descender hacia atrás, solo que van a ser un poco más verticales sus fibras. La cabeza superficial se reúne con la cabeza profunda para insertarse en el mismo lugar, que es en la superficie medial de la rama de la mandíbula, justo en el ángulo de la mandíbula. Ahora, su inervación. Su inervación del músculo pterigoideo medial es gracias al nervio del músculo pterigoideo medial, que es un ramo
del nervio mandibular, que este nervio mandibular forma parte de los tres principales ramas del nervio trigémino. Con respecto a su función, el músculo pterigoideo medial se encarga de la elevación de la mandíbula, de la protusión y de los movimientos de lateralidad. Para ser más específicos, la cabeza superficial es la que se encarga de la elevación de la mandíbula, mientras que la porción más grande o la porción profunda o la cabeza profunda es la que se encarga de los movimientos de protusión y de los movimientos de lateralidad. El pterygoideo lateral. Bueno, tenemos que este va a ser un músculo relacionado con dos huesos importantes, el hueso esfenoides y el hueso de la mandíbula. Estos dos huesos van a tener una suma importancia, ya que va a ser la zona principal en donde estos van a tener su inserción determinada. Y bueno, vamos a tener también que van a estar compuesta este par de músculo y va a estar compuesta por dos porciones importantes. La primera porción, que va a ser la porción inferior, que la porción inferior, o mejor llamada como porción pterigoidea, vamos a hablar que, bueno, esta va a ser más grande que la porción superior y va a tener una proyección. Esta proyección se va a encontrar de arriba hacia abajo, hacia adelante, por atrás de lo que es su origen. Y bueno, su origen se va a encontrar principalmente en la superficie lateral del pterigoideo de la lámina. Entonces, también vamos a tener una porción superior, y en esta porción superior se va a hablar también sobre su origen. Su origen principalmente se va a encontrar en la superficie infratemporal del ala mayor del hueso esfenoides. Y aquí también vamos a tener una inserción que se va a encontrar sobre la cápsula articular o disco articular de la fosita pterigoidea. Bueno, también en esta porción también vamos a tener una proyección, al igual que en la porción anterior, también se va a encontrar una proyección. Y esta proyección la vamos a encontrar casi horizontalmente, de atrás hacia afuera. Entonces, bueno, esta porción también estas porciones también se van a complementar se van a complementar por ciertas fibras. Bueno, las principales fibras serían fibras de la porción superior que se van a insertar en el cuello del cóndilo. Son las fibras principales, digamos. Y habrá otras fibras que también vamos a encontrar en esta porción, pero estas se van a insertar en el disco articular. Asimismo, también en la proyección inferior vamos a tener que, bueno, va a ser de una superficie lateral pterigoidea de la lámina. Y bueno, estos van a tener también una inervación, que esta inervación se va a encargar principalmente del nervio trigémino lateral del trigémino. Y este pterigoideo va a tener también una forma. En su forma vamos a encontrarla de manera triangular y de forma triangular, y la vamos a encontrar también con dos cabezas. Estas dos cabezas también van a tener o van a tomar una forma pues triangular. Y hablando también sobre su ubicación, se va a encontrar ubicada bilateralmente en la fosa infratemporal del cráneo. Entonces, también vamos a tener que
esta forma se va a extender hasta la apófisis del pterigoideo y empieza desde la apófisis del pterigoideo hasta el cuello del cóndilo de la mandíbula. Entonces, una forma también de describir su palpación sería que, bueno, a veces es difícil de palparlo, pero no, hay veces que sí podemos llegar a sentir la inserción. Entonces, sería por debajo del arco cigomático y por su posición, dependiendo su posición. Ahora, también vamos a tener de este músculo la inervación, la vamos a encontrar del nervio mandibular en el nervio, en el par craneal número 3, y va a tener algunas funciones. Estas funciones, ¿de qué van a ser? Funciones de contracción. Y bueno, la primera función va a ser la función bilateral, que esta función va a ser quien va a ayudar a protruir y a deprimir la mandíbula, y esta va a estabilizar también al cóndilo al momento del cierre. Y también vamos a tener una función unilateral. En esta función unilateral vamos a tener como función también un movimiento medial, y también vamos a tener también la función de la rotación de la mandíbula. Hola, pues yo les hablaré sobre la articulación temporomandibular, que es el ATM. Son articulaciones bilaterales de alto grado de especialización y de precisión anatómicas, que recibe su nombre de dos huesos que entran en función, que es el temporal y el mandibular. Estos trabajan simétricamente. Se considera una articulación diartrosis o bicóndila. La articulación sinovial es una unión que establece entre dos huesos que poseen distintas superficies articulares. Estas articulaciones tienen la particularidad que en su interior se encuentra una sustancia viscosa llamada líquido sinovial, que permite el desplazamiento adecuado y evita el roce entre los componentes articulares. Sus características anatómicas del ATM se encuentran en la posición craneal de la protuberancia más posterior de la rama mandibular vertical, que recibe el nombre de cóndilo. Cóndilo. El ATM está formado por las siguientes entidades anatómicas, que es el cóndilo mandibular, el segundo es la eminencia articular, el tercero es la cavidad glenoidea o fosas articulares, y bueno, también el cuarto es el disco articular y el quinto es la cápsula del ATM. Bueno, a continuación daré algunas explicaciones sobre cada una de esas 5 partes que tiene el ATM. Bueno, el cóndilo mandibular se divide en 3 porciones, que es la cabeza, el cuello y la fosa pterohigoidea. El cuello condilar es la porción ósea que separa la parte más craneal y la rama mandibular. El cóndilo mandibular es una protuberancia redondeada y permite el movimiento de la boca, como por ejemplo al masticar, al hablar, al abrir y cerrar la boca, entre otras cosas. Está ubicado en cada lado de la mandíbula, en la parte superior, específicamente en el ATM. Le sigue la eminencia articular, que bueno, es el tubérculo del hueso temporal que forma el límite anterior de la cavidad glenoidea. Esta ayuda a guiar el movimiento de la mandíbula. También, bueno, después de este sigue la cavidad glenoidea, que es una depresión profunda de forma elipsoidal, cuyo eje mayor se dirige hacia atrás y adelante, bueno, hacia atrás y hacia adentro, y forma parte del hueso temporal. También después de este le sigue el disco articular, que es un fibrocartílago laminal de forma oval,
sin vascularización y con poca inervación que se interactúa entre el cóndilo mandibular y la fosa temporal. Después de este le continúa la cápsula de la TM, que es una cubierta fibrosa que rodea la articulación que tiene origen en la fosa mandibular, en la cápsula del tubérculo, y articula el hueso temporal y se inserta en el cuello de la mandíbula. El ATM está constituido por dos compartimentos, uno que es superior, que es responsable del movimiento de traslación, y el otro que es inferior, que permite el movimiento de rotación. El de traslación es el movimiento que hace la mandíbula al desplazarse de atrás hacia adelante, y el de rotación es el movimiento que produce cuando se abre y cierra la boca. Bueno, el ATM se encuentra soportado por 4 ligamentos, que es el ligamento colateral, el ligamento lateral del ATM, y el ligamento estilomandibular y el esfenomandibular. De estos 4, aquí les presentamos unas imágenes donde vienen ubicados cada ligamento. De esta manera concluimos con la explicación del ATM, de cómo viene, en dónde se ubica, cómo viene y dónde se inserta. Y más adelante les mostraremos unos videos mostrándoles las palpaciones de cómo se realizan esas exploraciones de palpación. Empezaremos a palpar el músculo macetero. Se palpa de manera bilateral en sus inserciones superiores e inferiores. Hay dos tipos de palpación, que es la extraoral y la intraoral. Empezaremos con la extraoral, que nos ayudaremos con el dedo índice y el dedo medio. Lo que vamos a hacer es localizar lo que es el arco cigomático y nos colocaremos debajo de. Y también tenemos que también localizar lo que es la articulación, porque nos colocaremos por delante de lo que es la articulación. En este caso empezaremos a bajar suavemente hasta llegar a lo que es el ángulo de la mandíbula. En este caso empezaremos a palpar suavemente y le preguntaremos al paciente si siente algún malestar o algún dolor. Pasaremos con lo que es la palpación intraoral. En este caso se ocupa la técnica de pinza, donde se ocupará el dedo pulgar y el dedo índice. Lo daremos a lo que es la boca del paciente y empezaremos a localizarlo mediante lo que son los molares inferiores. Y lo empezaremos a palpar igual suavemente. Y de igual manera, al finalizar, le preguntaremos a nuestro paciente si sintió algún malestar. No. Para la palpitación del músculo temporal nos vamos a colocar detrás del paciente y en este caso ocuparemos las dos manos para apoyarnos y poder palpitar correctamente. Ocuparemos el dedo índice y el dedo del medio. Bien, van a ser 3 zonas importantes en las que se tiene que palpar del músculo temporal. La primera zona va a ser la zona anterior. Entonces colocaremos nuestros dedos en el arco cigomático adelante de la articulación temporomandibular. Abre la mandíbula. Cierra. Bien. Entonces, como en esta zona hay fibras verticales, vamos a hacer los movimientos técnicamente para arriba. Entonces empezamos a palpar. No tan fuerte ni tan duro para que tampoco sienta tanta presión. ¿Ok? Esa es la anterior. La segunda zona va a ser la zona medial. En esta zona van a haber fibras oblicuas. Estas fibras no se encuentran ni verticalmente ni horizontalmente. Entonces, igualmente colocaremos nuestros dedos en el hueso cigomático, en el arco cigomático, y en la articulación temporomandibular. Abre la mandíbula. Cierra. Entonces,
Igualmente haremos los mismos movimientos. Y para la última zona va a ser la zona posterior. En esta zona se va a encontrar o lo vamos a poder palpar detrás de las orejas. Y como en esta zona va a haber fibras horizontales, vamos a hacer los movimientos hacia atrás. Entonces, giramos tantito la cabeza. Hay veces en las que las fibras no se pueden sentir, entonces para esto le pedimos a nuestro paciente que muerda y se van a poder marcar un poco más. Y esa sería la palpitación del músculo temporal. Y por último le preguntamos a nuestro paciente si tuvo algún tipo de malestar en las 3 palpaciones. Sí, en la primera. ¿Qué grado de intensidad fue el dolor? 5. Muy bien, para la palpación del músculo pterigoideo lateral es bastante difícil ya que es un músculo que se encuentra muy profundo y por detrás del arco cigomático, pero sí hay manera de poder palparlo, son 2 formas. Primero la intraoral y la extraoral. La intraoral va a ser la más incómoda para el paciente. Muy bien, ¿en qué consiste la intraoral? Vamos a colocar nuestro dedo índice por detrás de sus últimas molares superiores. Abrimos. Índice por detrás de las molares superiores. Vamos a poder sentir lo que es la superficie posterior del maxilar o su tuberosidad. Vamos a tener que dirigir nuestro dedo mucho más atrás de esta tuberosidad. Muy bien. No le puedo pedir al paciente que abra y cierre la boca, ya que su proceso coronoides y la rama anterior de la mandíbula la va a poder lastimar. Así que vamos a pedirle al paciente que con su mano, su índice medio y el medio, dirige su mandíbula hacia el lado donde nosotros queremos tocar. Así que va a ser el lado izquierdo. Muy bien, abrimos, el dedo índice por detrás. Ok. Ahora vamos a pedir al paciente que empiece a abrir y cerrar la boca. Por favor. Abrimos y cerramos. Muy bien. Muy bien. Antes de continuar con la palpación extraoral, voy a explicarles brevemente qué fue lo que ocurrió con la palpación intraoral. A nosotros de colocar el dedo dentro de su boca y por detrás de la superficie posterior de su maxilar, nosotros pudimos sentir lo que fueron sus fibras, sus fibras de la cabeza inferior del músculo pterigoideo lateral. Al momento al que yo le dije que ella cierre y abra la boca, se pudo sentir una pequeña tensión en esa parte. Ahora, para la exploración extraoral, lo que vamos a necesitar es nuestro dedo índice. Vamos a colocarlo justo en su articulación temporomandibular. Yo voy a colocarlo aquí. Vamos a pedirle a nuestro paciente que abra y cierre para tener una mayor precisión de dónde está su articulación temporomandibular. Abrimos y cerramos, por favor. Ok. Una vez teniendo ya localizado su articulación temporomandibular, lo que vamos a hacer con nuestro dedo índice es desplazarlo hacia adelante y muy poquito. Ok. Ahora vamos a pedirle a nuestro paciente que igual abra y cierre la boca. Ok. Ahora vamos a pedirle de nuevo al paciente que abra y cierre la boca, pero muy poco y rápido. Ok.
Aquí lo que estamos haciendo es palpar ambas cabezas, la cabeza superior y la cabeza inferior del músculo pterigoideo medial. Es importante usar los dos primeros dedos, que es el índice y el medio, y le vamos a pedir a nuestro paciente que por favor abra la boca. Para empezar a palpar, introduciremos los dos dedos cerca del arco y cerca de las últimas molares. Le preguntamos al paciente si refiere algún dolor. No. La extraoral, que no es tan precisa como la intraoral, vamos a utilizar nuestro dedo índice y el medio. Vamos a colocar ambos dedos en la cara medial de la rama de la mandíbula, justo por debajo y atrás o medialmente del ángulo de la mandíbula, y vamos a introducir estos dos dedos con un poco de fuerza. Para poder sentir la activación, vamos a pedirle al paciente que cierre los dientes, que apriete los dientes, y así vamos a poder sentir la activación o la contracción de las fibras de la porción profunda o de la cabeza profunda del músculo pterigoideo medial. Por último, examinaremos el ATM, articulación temporomandibular. Para esto tenemos que poner nuestros dedos enfrente del conducto auditivo externo. Aquí evidenciaremos el movimiento del cóndilo. Le diremos al paciente que abra y cierre la boca o descienda y ascienda la mandíbula. Cierra. Y ahora abre más bueno y cierra. Aquí examinaremos si el paciente presenta alteraciones y disfunciones en las articulaciones. Ok, van a existir dos movimientos de nuestro cóndilo de la mandíbula. El primero va a ser el de rotación y el segundo el de traslación. Para identificar estos movimientos vamos a colocar nuestro dedo índice y medio en nuestra articulación temporomandibular. Entonces le pedimos que abra y cierre. Ok, una vez identificada, el primero que vamos a poder sentir va a ser el de rotación. Aquí le vamos a pedir al paciente que abra muy ligeramente su boca. Y en el cóndilo o el movimiento que hace nuestro cóndilo va a ser un desplazamiento por el disco. Ok, puede cerrar. Para el movimiento de traslación, va a haber una apertura máxima de la mandíbula. Entonces le pedimos al paciente que abra excesivamente y cierre. Acá nuestro cóndilo literalmente se traslada al cóndilo temporal.